Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Agradecido a Dios porque podemos estar nuevamente aquí entre ustedes. Eh, Vamos a compartir una reflexión sobre el libro de Proverbios, donde venimos transitando el capítulo 14 del libro de Proverbios. Y el título de la reflexión de hoy es: La riqueza atrae amigos, la pobreza los espanta. Como veremos en el próximo proverbio, las riquezas atraen amigos como la miel a las moscas, como la miel a las moscas o a las hormigas. Sin embargo, el pobre de cuna o el empobrecido por circunstancias de la vida tiene muy pocos amigos. Dice Proverbio 14:20, el pobre es odioso aún a sus parientes, pero muchos son los que aman al rico. Encontramos varios proverbios que describen esta dura realidad. Digo dura porque el pobre tiene pocos amigos, aunque tiene sus ventajas también, ¿no? Y el rico no sabe cuántos son amigos de verdad. Entonces es duro, si se quiere, es duro para los dos lados. El pobre no tiene amigos, pero los que tenga, seguro que no es por dinero o para sacarle provecho. Es más probable que sus amigos, si los tiene, sean más leales. Tenemos varios proverbios que describen esta realidad. Por ejemplo, Proverbios 10:15, la riqueza del rico es su torre fuerte, es decir, o su fortaleza, el lugar donde se refugia. La ruina de los pobres es su pobreza. Tenemos Proverbios 19:7, todos los hermanos del pobre los aborrecen, cuanto más se distanciarán de él sus amigos. Proverbios 19:4, mientras más riquezas, más amigos, pero el pobre es abandonado hasta por su amigo. La mejor muestra de esto es un rico en bancarrota. Cuando ya no hay dinero, tampoco abundan amigos. El dinero es como la miel. Puede atraer gente valiosa y útil como las abejas o gente tan repugnante como las moscas. Y si no, miremos lo que dice Proverbios 19:6. Muchos son los que buscan el favor del generoso y todos son amigos del hombre que da. Vemos que el proverbista describe una realidad por observación, pero creo también que conocía la historia de Job. Recuerden que estamos siempre leyendo las Sagradas Escrituras, y las historias que están dentro de las Sagradas Escrituras son historias que han sido contempladas dentro de la cultura hebrea como propias, es decir, como ejemplo para nosotros los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Si nosotros vemos la historia de Job, un personaje mencionado en las escrituras hebreas, y tiene su propio libro con su nombre, muchos conocen la historia de Job, y hay un dicho que dice pasa las de Job, ¿no? Job era un patriarca que vivió tal vez en la misma época que Abraham, unos 2000 años antes de Cristo. El proverbista, conocedor de las escrituras hebreas, seguro que conocía esta historia. Job era un hombre muy rico que de un momento a otro quedó sin nada, es decir, pasó de ser rico y tener muchos amigos a pobre con solo 3 amigos que vinieron a compadecerse de él. Está la amargura de Job, que en un momento se queja con sus amigos, y dice en Job 19:1-20, y leemos. Job 19:1-20 dice así: para poder entender la historia, o poder entender dentro de la historia lo que Job decía. 19:1-20 dice: respondió Job y dijo: ¿hasta cuándo afligiréis mi alma y me aplastaréis con palabras? Con ellas me habéis reprochado ya 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme?
Estos son supuestamente los amigos de Job, ¿no? Dice, aunque en verdad yo haya errado, sobre mí recaería la culpa. Pero si en realidad queréis engrandeceros sobre mí y alegar contra mí mi oprobio, sabed entonces que es Eloja o Eloaj quien me ha trastornado y me ha envuelto en sus redes. He aquí, me río del reproche y no hablaré. Clamaré pero en ningún lugar hay justicia. Él ha bloqueado mi camino para que no pase. Ha llenado de oscuridad mi sendero. Me despojó de mi honor y ha quitado la corona de mi cabeza. Me quebranta por todos lados y perezco. Y ha arrancado mi esperanza como un árbol. Su ira se encendió contra mí y me considera entre sus enemigos. Convoca a sus tropas, se atrincheran contra mí y acampan alrededor y acampan cercando mi tienda. Hizo que mis hermanos se alejaran de mí. Mis conocidos se han hecho del todo esquivos, me han faltado mis parientes y mis amigos íntimos se han olvidado de mí. Observen en qué estado de amargura está este hombre. Mis criadas me tienen por extraño, cual extranjero soy ante sus ojos. Doy voces a mi siervo y no me responde. Con mi propia boca tengo que rogarle. Mi aliento es repugnante para mi mujer y apesto ante mis propios hermanos. Recuerden que Job era un hombre rico y de pronto pasó a ser un hombre pobre en apenas unos días. Hasta los muchachos me desprecian y me insultan apenas me levanto. Todos los hombres de mi consejo me aborrecen y aquellos a quienes amo se vuelven contra mí. Mi piel y mis huesos se pegan, mi piel y mi carne se pegan a mis huesos y he escapado tan solo con la piel de mis dientes. Hasta allí. Observan ustedes la amargura, la angustia que este hombre tiene. ¿Sí? Vamos un poco más adelante y vamos a Job 30 y vamos a leer cómo está este hombre. Recuerden que estamos hablando de que el rico tiene muchos amigos, pero el pobre hasta sus amigos espanta. Pero veamos qué pasa con Job, un hombre que era riquísimo y de pronto no ve alrededor a sus amistades. Job 30, 1 al 10 dice, pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres rehusaba yo prestar los perros de mi rebaño. Pues, ¿para qué me servía la fuerza de mis manos si su vigor se había desaparecido? Por el hambre y la miseria andaban solitarios, royendo la tierra seca en la desolación del desierto, arrancando bledo entre matorrales y alimentándose de raíces de retama, expulsados de en medio de los hombres a gritos como ladrones, habitando en barrancos espantosos, en cuevas de la tierra de las peñas. Aullando entre los matorrales y apiñándose bajo las ortigas. Generación de necios, generación sin nombre, han sido eliminados de esta tierra y ahora he venido a ser su cantinela y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y de mi rostro no refrenan su saliva. Hasta sus amigos lo escupían. Job es un ejemplo bíblico que probablemente el proverbista conocía bien. Job 30:15 describe la condición económica en la que llegó a estar Job entre su condición anterior y su condición futura o su condición cuando es restaurado. En el momento en que él era rico en el pasado,
hasta su restauración futura, él pasó un tiempo, bastante tiempo, de una pobreza tan grande que estaba durmiendo en un basural, que sus tres amigos simplemente se compadecían de él y rascándose la sarna con un pedazo de teja. Así fue Job. Jesús contó dos historias que muestran la condición y sus diferencias entre alguien que tiene dinero para gastar y alguien que carece de riquezas. Y estas dos historias están en Lucas, capítulo 15, verso 11 al 32. Y vamos a ver allí estas dos historias, como, aunque muchas veces es aplicada de otra manera, pero yo hoy la aplicación que les voy a mostrar es cómo las personas, la diferencia entre las personas pobres, entre una persona pobre y una rica, entre una persona que tuvo mucho dinero y de pronto se quedó sin nada. Y veremos entonces cómo la gente puede abandonar a una persona que no tiene, que se quedó sin dinero. Miren, la primera historia es la de los dos hijos, o también llamada la historia del hijo pródigo. Y esa está en capítulo 15, verso 11 al 32. Y vamos a ver qué nos dice. También dijo, esta historia la cuenta Jesús, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió el sustento. Es decir, su parte de la hacienda, su parte de la herencia, se la pidió adelantada. ¿Para qué? Para irse, ¿no? Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano, ¿sí? Y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. O sea, así toda su herencia la derrochó. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país. Y él comenzó a pasar necesidad, ¿sí? Se queda sin dinero y encima que se queda sin dinero ahora pasa necesidades. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. La peor cosa que le podía pasar a un hebreo era que lo mandaran a cuidar cerdos, que es un animal que estaba prohibido inclusive criar entre los hebreos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes? Dice, tienen abundancia de panes, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, y hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio, y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello, y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus esclavos, pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano, y sandalias en los pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha venido a vivir, y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor, estaba en el campo, y como al regresar oyó música y danzas, se acercó a la casa, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él entonces le dijo, tu hermano se ha presentado y tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Y se enojó y no quería entrar. Saliendo entonces su padre le rogaba. Pero él respondió al padre diciendo, he aquí tantos años te sirvo y jamás quebranté un
un mandato tuyo y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresó este hijo tuyo, que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Más allá de que la historia habla de los dos hijos y que uno fue rescatado, más allá de eso, la aplicación que yo encuentro en esto es precisamente de aquel que tenía todo, que era rico y que sin duda tenía sus amigos, pero resulta que de pronto se le ocurre tomar todo lo que era suyo, malgastarlo, aquí dice con prostitutas y precisamente seguramente con amigos también, malgasta todo y ¿qué sucede? Se queda solo, de tal manera que lo único que le quedaba era cuidar cerdos y hasta comer las algarrobas, es decir, las chauchas del algarrobo que comían los cerdos. Qué increíble que es esto, porque una persona que tenía todo de pronto pasa a no tener nada y que cuando no tiene nada tampoco tiene amigos. Así que este Proverbios 14:20, el pobre es odioso aún a sus parientes, pero muchos son los que aman al rico. Fíjense que este hombre, cuando se quedó sin un peso, se quedó sin nada, se hizo odioso hasta con su hermano. ¿Ve? Y la otra historia es la del rico y el pobre, Lucas 16, 19 al 31, que nos dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, y cada día hacía un banquete con esplendidez. Esto significa que tenía muchos amigos y que los invitaban y que tenían grandes comilonas, ¿no? Y un mendigo llamado Lázaro había sido echado junto a su puerta, lleno de llagas, y deseaba ser saciado con lo que cae de la mesa del rico, y aún los perros vienen y lamían sus llagas. Esto también nos habla de que el rico seguramente tenía muchos amigos porque hacía banquete con esplendidez, pero el Lázaro, es decir, el pobre o el mendigo que estaba a la puerta de este hombre, lo único que tenía como amigos eran los perros, que los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormento, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjense cómo este hombre rico pasa de pronto en su muerte a ser un pobre que mendiga un poco de agua. Y el pobre pasa a estar en la compañía de aquel que era su antepasado, Abraham. Pero Abraham dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro asimismo también recibió los males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, entre nosotros y vosotros ha sido puesta una gran cima, es decir, una gran altura, una gran diferencia, un gran abismo, de tal modo que los que quieran cruzar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar a nosotros. Y así la historia sigue, pero lo que quiero mostrarles es cómo de pronto aquel que había sido pobre y solamente los perros tenían como amigo, ahora pasa a estar consolado en el seno de Abraham o en el seno de su padre, y estaba allí rodeado de los suyos. Sin embargo, el rico que en vida tenía todo, hacía gran banquete, pero jamás le había prestado atención al pobre que había sido puesto en la puerta, ahora estaba sufriendo la soledad de la condenación en las llamas del infierno, y pidiendo que el dedo de
de aquel a quien no había consolado sea mojado para que moje su lengua porque estaba siendo atormentado. Entonces, ¿qué sucede? En la primera, el hijo se llevó mucho dinero, pero mientras duró tuvo muchos amigos. Cuando se terminó, no quedó nadie alrededor de él. En la segunda, Jesús muestra que el rico se daba la gran vida rodeado de mucha gente y el pobre, solo los perros lo acompañaban. Vemos con estos ejemplos que se cumple lo que dice el proverbista. El proverbista describe lo que describe en sus proverbios. ¿Qué hace el proverbista? El proverbista, por observación, describe, seguramente observando a un pobre, observando a un rico, quizás observándose a sí mismo, si creemos que el proverbista que está escribiendo esto era Salomón, uno de los hombres más sabios de esa época y más rico de esa época. Quizás él tenía muchos amigos, pero jamás podría saber cuáles eran los verdaderos amigos de él, pero tenía muchos amigos. Sin embargo, observando, ¿sí? Observando quizás a una persona pobre, se da cuenta de que no tenía ni siquiera alguien que le alcanzara un vaso con agua. Pero quiero terminar esta reflexión con algo que me pareció maravilloso, que es probable que esté describiendo esto el proverbista, aunque el proverbista quizás no sabía que estaba escribiendo para algo futuro. Solo hay un amigo en toda circunstancia y creo que esto es lo que el proverbista no vio, no la vio, no vio lo que sucedía. ¿Por qué? Porque hay un amigo en toda circunstancia que nunca nos abandona, seamos ricos o seamos pobres, estemos en condición que estemos, nunca nos abandona. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y para esto quiero aplicar Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para el tiempo de adversidad. Me pareció maravilloso rematar esta reflexión con estas palabras de Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para el tiempo de adversidad. Me parece maravilloso comunicarles hoy que más allá de nuestra condición, seamos ricos, seamos pobres, alguien haya sido rico y haya empobrecido por cualquier razón que sea, o haya sido pobre y de pronto tiene un buen pasar, un buen nivel económico ahora, sea cual sea la condición, me encanta pensar de que tenemos un amigo que jamás nos abandona, que no importa la condición en la que estemos, ese amigo llamado Jesús, como se le dice comúnmente el Cristo, que significa el ungido de Dios, el escogido, el elegido de Dios, el enviado de Dios, vino para hacer compañía, porque la humanidad vive tal soledad en su alma. Vive, por más que esté rodeado de gente, en su alma tiene tal soledad que necesita un verdadero amigo, un amigo que ocupe su alma, que llene esa soledad. Ese amigo con el que podemos contar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, que se llama Jesús y es el Hijo de Dios. Y para los que escuchen hoy y quizás escuchen en un futuro esta reflexión, quiero decirles que en el momento mismo en que se vean con una profunda soledad, o crean que no hay nadie alrededor, o crean que todos los han abandonado, como dijo el apóstol Pablo, en mi primera defensa todos me abandonaron, pero Jesús estuvo a mi lado para darme fuerzas. ¡Qué maravilla que es esto! Por eso hoy animo a todos los que escuchen ahora y los que escuchen en el futuro, que busquen mirando hacia arriba, clamando hacia arriba, la asistencia de aquel que nunca nos abandona. Jesús, su nombre es Jesús y es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo, es quien murió en la cruz,
dio su vida en la cruz y fue resucitado al tercer día para que nosotros hoy tengamos vida. Él resucitó para que tengamos vida. Y con esto quiero terminar esta reflexión, con una oración, con una simple y sencilla oración, por mí y por todos los que escuchen estas reflexiones, para que Jesús sea nuestro amigo, aquel amigo que aún en la adversidad más oscura, en el tiempo más difícil, nunca nos abandona. Señor, maravilloso papá, gracias por tu gran amor y tu misericordia, porque un día llenaste mi alma, porque un día, cuando yo estaba en la plena soledad, cuando mi alma no encontraba consuelo, vos viniste a mí, llenaste mi alma y mi corazón y le diste sentido a mi vida y propósito para que yo hoy pueda alabar, exaltar y adorar tu nombre. Señor, te ruego, no solo por mi vida, a la cual ya has llenado, sino por todos aquellos que en un futuro pudiesen necesitarte. Te ruego, Dios mío, que obres profundamente a través de estas palabras y usando quizás esta breve reflexión para llenar el alma de aquellos que están en plena soledad, que están tristes, que están angustiados, que no saben cómo salir del pozo donde están. Pero vos sos el que alcanza, el que no solo alcanza la soga, sino también da la linterna para poder salir del pozo. Como dice tu palabra, me hizo subir del pozo de la desesperación y me sacó del lodo cenagoso, me sacó de la ciénaga donde estaba metido y puso mis pies sobre la roca firme. Gracias, porque si así como lo hiciste conmigo, puedes hacerlo con muchos otros. En tu nombre oro agradecido, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludos, Roberto, que está por Brasil. Te agradezco muchísimo por el saludo y nos vemos cuando nos veamos.